Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería conocen la belleza de lo bien hecho, porque saben que es muy feo una solución equivocada ante la belleza de una fórmula exacta. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar, o mejor, inicializar una matriz con las piezas del tablero de ajedrez o las iniciales de las piezas. Entonces la idea es simular un tablero de 8×8 en una matriz y poner entonces las figuras. Se plantea la solución en un programa de 50 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 41. En esta función ejecutar, entonces se declara un tablero o una matriz de orden 8×8 de tipo char. Se inicializa en vacío, un espacio en blanco, para llevar a las posiciones indicadas la inicial de la pieza. Entonces recuerde que las piezas del tablero de ajedrez son el peón, que va en la segunda fila, la torre, el caballo, el alfil, la dama y el rey. Entonces es muy sencillo, simplemente recorremos esta matriz usando los dos ciclos y observe. Recuerde que el segundo ciclo recorre las columnas, o sea el de la J, y el primer ciclo, línea 19, el de la I, recorre las filas. Entonces vemos condicionales anidadas. Cuando J valga 1 o J valga 6, es decir, cuando esté en la segunda o penúltima fila, asignamos una P del peón. Y así entonces cada posición del tablero le vamos llevando una inicial. Hay que tener en cuenta saber en qué posición llevar el dato. Entonces le invitamos a visitar la tutoría Matriz Tablero de Ajedrez en Turbo C. Allí se explica más detalladamente entonces estas condicionales. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez definidas las clases, se instancian objetos de esa clase para usarla. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, vamos a crear dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Veamos entonces la interfaz, línea 5 a 7, va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como matriz tablero ajedrez, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí se declaran los atributos de esta clase. Entonces, de tipo entero declaramos I y J, que son variables que se usan en los ciclos for. O sea que los atributos son variables generales, variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora los comportamientos o funciones, línea 7 o 6. Entonces, con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro de entrada. Así entonces queda ya definida la estructura del objeto. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar para cada objeto de esta clase. Entonces veamos la implementación, líneas 9 a 42, va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación se define la estructura, o mejor, se programa la lógica de las funciones. Hay un método especial, líneas 10 a 14, que es el init. Este es el constructor o método constructor por defecto de cualquier clase. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase matriz tablero ajedrez, o sea en la línea 46.
El constructor entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa no es necesario que se inicialicen las variables j, ya que en el mismo función ejecutar se inicializan. Ya con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase matriz tablero ajedrez. Para usar esta clase lo que se hace es entonces más recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en el archivo que los vaya a usar para evitar copiar y pegar entonces todo el código, toda la interfaz y la implementación, como en este caso. Vamos a instalar objetos para usar esa clase, eso lo hacemos en el main, líneas 44 a 50. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 46, creamos un puntero llamado bj de la clase matriz tablero ajedrez. A ese puntero entonces le invocamos, o mejor lo instanciamos. Primero reservamos memoria invocando a alloc. Se reserva memoria dinámica a la clase matriz tablero ajedrez. Luego se invoca init, que es el constructor, y con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase matriz tablero ajedrez. Para usar entonces la clase simplemente vamos a invocar la función ejecutar, línea 47, entre corchetes, se nombra el puntero y luego la función. Con eso el compilador va de la línea 47 a la línea 15 y soluciona el problema. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita llenar o inicializar una matriz con las piezas del tablero de ajedrez. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en